Señor les continúe bendiciendo y también damos un saludo a todas las personas que a través del internet siguen las prédicas que hacemos desde este lugar. El Señor los bendiga y nos bendiga también a todos nosotros. Y seguimos orando los unos por los otros para que la iglesia del Señor se siga extendiendo sobre la faz de la tierra como Dios manda. Amén. El mensaje que quiero compartir en esta mañana lo he titulado La lealtad. La lealtad. Aleluya. ¿Qué es la lealtad? Pues la lealtad significa fidelidad, franqueza, nobleza, honradez, sinceridad, rectitud hacia una persona o hacia una institución. La lealtad es lo contrario de la traición. Un traidor obviamente no tiene lealtad. La lealtad no tolera la traición, ¿verdad? La lealtad es contraria a la traición. Una cosa es una traición y otra cosa son errores, ¿verdad? Una persona puede cometer un error contra otra persona. Eso no significa que lo está traicionando, sino es una equivocación y entonces le pide perdón y ya está, ya quedó ahí. Pero la lealtad es algo más profundo. La lealtad se recompensa con lealtad. Cuando usted ve una persona que es leal, pues usted también quiere ser leal con esa otra persona. Pero si usted ve una persona que es desleal, entonces ya ahí comienza a haber un distanciamiento. Cuando usted ve deslealtad o falsedad, pues usted se distancia de esa persona porque no siente que es una persona leal. Y se distancia de la persona porque esa persona no le inspira confianza, porque ha visto en esa persona como que tiene dos caras, una para una ocasión y otra para otra ocasión, una cosa dice por delante y otra cosa dice por detrás. Entonces usted nota ahí ciertas deslealtades. Cuando uno pone su confianza en una persona y esa persona le traiciona, se dice que fue desleal, que fue falso. En la Biblia tenemos varios casos de personajes que fueron falsos. Por ejemplo, Judas Iscariote, él fue desleal, él fue un traidor con el Señor Jesucristo. Judas aparentaba ser uno de los 12 fieles discípulos de Jesucristo. Aparentaba, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras estaba haciendo esa apariencia o ese teatro, a espaldas de los demás apóstoles, él estaba negociando con los sacerdotes el precio por el que vendería al Señor Jesucristo. Era un desleal tremendo. Judas le dio también un beso al Señor Jesucristo, aparentando que lo amaba. Y realmente ya lo había vendido, pero aparentaba delante de los demás que lo amaba y los demás estaban sorprendidos cuando se dieron cuenta de la realidad de que Judas había vendido al Señor Jesucristo. Entonces la lealtad, hermano, es un principio que hay que mantenerlo, tanto si nos conviene como si no nos conviene. Tenemos que ser leales, amén. Y es fácil ser leal cuando conviene, pero debemos ser leales siempre, 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 aun cuando no nos convenga. Nuestra lealtad hacia Dios debe ser total, absoluta, eterna y continua para siempre, ¿verdad? Con Dios tenemos que ser muy leales. Pero también tenemos que ser leales, francos y transparentes con las demás personas. Es decir, sin doblez. No es hoy soy tu amigo y mañana soy tu amigo. No, las falsedades entre los cristianos no deben existir. Las cosas francas, las cosas claras, hablando claro, ¿verdad? Sin tapujos, con honestidad. Y cuando haya un desacuerdo entre partes, puede haber un desacuerdo entre el marido y la mujer, entre el padre y el hijo, entre dos hermanos. Cuando haya un desacuerdo entre dos partes, hay que tener paciencia. Hay que tener amor, hay que hablar mucho y hay que hablar y hablar y hablar, porque el refrán dice que hablando se entiende la gente,
Pero si no se habla, pues entonces será imposible que se entiendan. A veces es difícil entenderse hablando. Imagínese usted si no se habla. Si no se habla, pues entonces es imposible el entendimiento. Pero hablando, se llegan a entender la gente y las relaciones no se rompen. Una de las amistades más hermosas en la Biblia fue la amistad que hubo entre David y Jonatán, el hijo del rey Saúl. Estos dos varones se amaban con amor sincero. Hubo entre ellos hasta un pacto de lealtad, porque había una lealtad del uno para con el otro. Si miramos el primer libro de Samuel en el capítulo 20, síganme en su Biblia, capítulo 20 de primero de Samuel, versículo 14 y 15, 14 al 17, ahí está un fragmento del pacto que hizo Jonatán y David, porque eran dos buenos amigos. Y Jonatán sabía que David iba a ser el futuro rey. El padre de Jonatán, Saúl, era el rey, y el reino le tocaría por derecho a Jonatán, pero Dios había elegido a David. Entonces Jonatán era muy humilde y dice, bueno, pues si Dios te eligió a ti, pues tú serás el futuro rey, aunque me pertenecería a mí porque soy el hijo del rey, pero vale, yo acepto que tú seas el rey. Vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Y ahí está un fragmento del pacto en 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 14 al 17, dice Jonatán, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Es decir, que en ese pacto es como si era un pacto de fidelidad y de lealtad el uno con el otro, y que pasara lo que pasara, aunque el reino, fuera quitado de Saúl y traspasado a David, pues que Jonatán y David siempre seguirían siendo amigos, pasara lo que pasara, y siempre serían fieles el uno con el otro. Dice el verso 16, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo, ¿verdad? Un amor sincero entre estos dos varones y un amor lleno de lealtad. Entre David y Jonatán había, como digo, una amistad muy sincera. Ambos eran hombres de palabra fiel. David y Jonatán se apreciaban más que si fueran hermanos de sangre. El amor y la amistad que había entre David y Jonatán era como el amor que hay entre dos hermanos. Y ese es el tipo de amistad que debe haber entre los hermanos y hermanas en la fe. Nosotros nos llamamos hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque tenemos al mismo Padre. Dios es nuestro Padre y por eso nos consideramos el hermano tal, la hermana cual, ¿verdad? Entonces esa amistad, ese amor tan grande, ese tipo de amistad que debe haber entre los hermanos y las hermanas, es como la amistad que había entre David y Jonatán. Y los que quieran saber más de la amistad entre David y Jonatán, pues ahí está. Es una relación extensa que mantuvieron ellos dos y siempre fueron grandes amigos. David siempre le fue leal al rey Saúl, el padre de Jonatán. Nunca le fue infiel David al rey Saúl, ni tampoco desobediente. Nunca le traicionó la confianza que Saúl puso en él. Sin embargo, Saúl sí que fue un traidor con David. Saúl, por celos, no fue leal con David y lo intentó matar en numerosas ocasiones, aunque le salió mal todos sus intentos, pero Saúl era malo y odiaba a David, porque David se había hecho más famoso con la muerte del gigante Goliat y todas esas cosas. Entonces, la lealtad. Vamos a seguir hablando un poco más de la lealtad.
Otra deslealtad es la que se llevó a cabo entre Absalón, el hijo de David, porque este Absalón fue un desleal, un traidor a su propio padre. Absalón, David había tenido muchos hijos, ¿verdad? El rey David, había sido elegido por Dios para ser rey. David no fue puesto por ningún hombre, sino que fue ungido por rey por el profeta Samuel. Y Dios mismo eligió a David para que fuera rey en lugar de Saúl. Y David fue el mejor rey de todos los reyes que gobernaron el pueblo de Israel. Era un rey que gobernaba con equilibrio y con sabiduría divina. Y David tuvo muchos hijos. David tuvo muchísimos hijos, no sabemos cuántos, pero los hijos del rey pues eran los príncipes. Si el padre es el rey, pues los hijos son los príncipes. Y los hijos, algunos de ellos, por citar algunos, fueron Adonías, Absalón, Salomón. Estos eran hijos del rey David. Y había que esperar a que el rey David estuviera viejo y que abdicara y constituyera a uno de sus hijos como el nuevo rey de Israel. Y entre los hijos del rey habían rivalidades, como no puede ser de otra manera. Entre los hijos del rey habían rivalidades como las que suelen haber entre los hermanos, y mucho más cuando son medio hermanos, porque los hijos del rey entre ellos eran medio hermanos, es decir, eran hermanos solamente de padre. David tuvo como 8 esposas, dice la palabra de Dios, y varios hijos y varias hijas de cada una de esas 8 esposas. Y entre los hijos del rey, que eran muchísimos, se movía la interrogante de quién de nosotros será el futuro rey. Cuando se muera el viejo, cuando se muera el rey David, ¿quién de los hijos del rey va a ser el futuro rey? ¿Seré yo? ¿Será Adonías? ¿Será Absalón? ¿Será Salomón? Entre ellos se movía esa inquietud. ¿Cuál será el elegido? Bueno, pues habrá que tener paciencia y esperar a ver quién es el elegido para ser el nuevo rey. Pero entre ellos se movía esa inquietud, ¿verdad? Esa duda. Y lo correcto siempre es esperar en Dios y no entrar en una rivalidad con los demás a ver quién se adueña del trono por la fuerza. Lo correcto es esperar en Dios, el que Dios elija. Le puede caer a este, al otro, o a cualquiera de ellos podía ser el rey, el futuro rey. Había que tener paciencia, había que esperar, que no por mucho correr se llega antes. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Dice este texto, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, por eso digo que no por mucho correr se llega antes, ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen. ¿A cuántos dice? A todos. Todos tenemos tiempo, a todos se nos presentan oportunidades, a todos nos llega el día que estamos buscando y todos tendremos ocasión de mostrar de lo que somos capaces. A cada uno le llega su día. Y en la Iglesia Católica hay un refrán que dice: a cada santo le llega su día. Y a cada persona le llega su día, le llega su momento de gloria o su momento o su oportunidad. Todos sabemos que David, el rey David, antes de ser rey, era pastor de ovejas. Y a David ni siquiera se le pasó por la cabeza que él iba a ser el futuro rey de Israel. Él no pensaba en eso. Fue Dios el que pensó en David, porque Dios vio el corazón noble, humilde y quebrantado que tenía David, pero a David ni siquiera, no era ni hijo de rey, era un simple pastorcillo allí en Belén cuidando unas ovejas, y Dios puso los ojos en él. Pero yo me imagino que David sentía una satisfacción muy grande de que él fue elegido por Dios y que fue puesto por Dios, ¿verdad? Esto es una garantía tremenda, ¿verdad? Cuando Dios pone los ojos en una persona y dice: este va a ser el que yo he elegido.
Porque sucede muchas veces que en el mundo vemos que en el ministerio pastoral unos se ponen a sí mismos como pastores y dicen, ya yo soy pastor. Bueno, pero ¿quién te puso? Yo soy pastor. Otros son puestos como pastores por los hombres, otros son puestos como pastores por Dios y otros son puestos hasta por el diablo, ¿verdad? Porque el diablo también mete su cuchara ahí. Pero la palabra dice que el que desea ministerio, buena obra desea. La persona que desea un ministerio, sea un ministerio pastoral, sea un ministerio evangelístico, o sea de predicador, o sea el ministerio que sea para servir al Señor, la palabra tiene instrucciones, la palabra tiene reglas. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Es bueno desear ser pastor, es bueno que los jóvenes digan, yo quiero ser misionero, quiero ser evangelista, quiero ser predicador, pastor, pero hay que llenar los requisitos bíblicos y esperar el tiempo y esperar el lugar y la ocasión para hacerlo todo en el orden de Dios. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, palabra fiel, esto es palabra fiel, si alguno anhela obispado, ahí podemos meter pues pastor, evangelista, misionero, etcétera. Si alguno desea obispado, meterse de lleno en la obra del Señor, buena obra desea. Dice que buena obra desea, que es maravilloso. Gloria a Dios que la persona tiene vocación para dedicar su vida al Señor. Pero es necesario, dice la palabra, que el obispo, el pastor, el misionero, el evangelista, sea, ¿cómo dice que tiene que ser? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto, es decir, cualificado para enseñar. Dice también que no sea una persona dada al vino, es decir, que se le vaya sus sentimientos por las copas. No pendenciero, es decir, no una persona que quiere estar discutiendo siempre y contendiendo. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dice también en el verso 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe, paréntesis, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es imposible, ¿verdad? Tiene que saber gobernar su casa primero. Y también dice en el verso 6, no un neófito. Un neófito es un principiante, una persona que todavía no tiene experiencia. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, dice el verso 7, que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, de la gente, de los inconversos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, ¿es bueno desear ser pastor, ser misionero, evangelista, predicador? Claro que sí, pero hay que rellenar todos esos requisitos que dice la palabra de Dios. Y el que desea entregar su vida completa al Señor, hace bien. Dios lo acepta, pero tiene que dejarse tratar, tiene que dejarse corregir, porque cuando uno viene a las manos del Señor, uno trae errores, defectos y un montón de cosas que Dios tiene que tratarlas para que después podamos estar en perfecta sintonía con su perfecta voluntad. En el caso de Absalón, uno de los hijos del rey David, Absalón estaba desesperado para ser rey. Él quería ocupar el trono de David su padre. Y él pensaba dentro de sí, si no me ponen como rey, yo mismo me pongo como rey. Yo no voy a estar esperando aquí y si me toca o si no me toca. Yo voy a confeccionar un plan para yo ser el rey. Absalón seguramente todo el día pensaba, ¿cómo puedo yo subir al trono? ¿Cómo puedo ser rey? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para conseguir reinar? ¿Tendré que matar a mi propio padre? Bueno, ¿qué importa la vida de él? Absalón no respetaba a nada ni a nadie.
Yo quiero ser rey sí o sí. Él se le metió en la cabeza la idea de que él quería ser rey sí o sí. Y eso era lo único que a él le importaba. No le importaba si tenía que matar a su propio padre, hacer lo que fuera. Él quería ser rey, salga el sol por donde salga. Y cuando una persona tiene ese pensamiento, esa obstinación, el diablo enseguida le propone ideas para que las ponga en práctica y llegue a ser rey. Y si nosotros miramos en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante, vamos a ver el plan que se le mete en la cabeza a este varón llamado Absalón para subir al trono. Dice así en el verso 1, aquí tenemos el plan para destronar al rey David y colocarse Absalón en su lugar. Verso 1 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Repito, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Aquí tenemos la primera etapa del plan que Absalón había confeccionado para destronar a David y ponerse él en el lugar de David. Tenía que darse a conocer como guerrero valiente, y entonces coge 50 hombres valientes corriendo detrás de él en caballos, y todo el mundo que vea a este varón lo ven como un conquistador, que él lo que quería era que se fijaran en él, y para que la gente se fijara en él, pues él tenía que montarse en un caballo blanco y coger 50 hombres, 50 soldados que corriesen detrás de él, para que vieran que él también era valiente y que él era un guerrero valiente como fue su padre cuando mató al gigante Goliat. Todos sabemos que la imagen es muy importante, ¿verdad? La imagen que una persona da es muy importante para impresionar a la gente. Un tipo alto como era Absalón, un tipo alto con una cabellera larga, bien parecido, guapo, era el príncipe, el hijo del rey, cabalgando por las calles de Jerusalén, seguido por 50 soldados escogidos, y cuando pasaba ese hombre con ese caballo, con ese carruaje y los 50 soldados detrás de él, todo el mundo decía, ahí va el príncipe Absalón, este sí que vale para ser rey. Y él estaba, toda esa estrategia, toda esa primera etapa del plan era para impresionar a la gente, para que la gente de la ciudad de Jerusalén lo vieran a él como el futuro rey. Esas son las intenciones verdaderas que están en el corazón de Absalón. Con esa presentación la gente ya lo empieza a ver como si fuera el futuro rey, ¿verdad? Porque se pasea por las calles de Jerusalén con tantos soldados detrás de él y con tanta pompa y con tanta ostentación. Entonces cuando pasa por ahí todo el mundo dice, el príncipe Absalón, y le rinden pleitesía. Ahí vemos la primera etapa, darse a conocer, impresionar a la gente con su cuerpazo que tenía, con su cabellera larga, con los soldados y todo lo demás. La segunda etapa, para seguir con el plan de destronar al rey David y ponerse él en su lugar, la segunda etapa la vemos en el verso 2 en adelante. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces fíjate lo que hacía Absalón, verso 3. Dice, le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía, dice el verso 5, que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, porque era el príncipe y todo el mundo le tenía que hacer una reverencia al príncipe, dice que él, Absalón, extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera, verso 6 dice, hacía con todos los israelitas que venían
al rey a juicio. Y así, ¿qué dice la última frase? Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Era un ladrón de corazones. Esa era una buena estrategia para robar el corazón. En esta segunda etapa del plan, en esta etapa era la etapa persona a persona. Había que seducir uno por uno a los ciudadanos que venían a juicio al palacio. Tenía que seducirlos, tenía que hacerse amigo de ellos de alguna manera. Por eso se ponía en la puerta y cuando alguien iba para tener una audiencia con el rey, Absalón los saludaba, de qué ciudad eres, cómo te llamas. Uy, yo estoy muy interesado en echarte una mano, pero ahí adentro el rey no está muy ocupado, no te puede atender, pero si yo fuera el rey yo resolvería tu problema en un plis-plas. Había que seducir uno por uno de los ciudadanos que venían a juicio a palacio. Y esta etapa consistía en caerle en gracia a la gente. Con astucia, Absalón le caía en gracia a la gente. Pero Absalón no amaba a la gente. A él le daba lo mismo la gente, pero se los quería meter en el bolsillo, se los quería ganar a base de lisonjas, de palmaditas en la espalda, les adulaba, los alababa a las personas, dándole la razón aunque no la tuviesen, y los besaba y los lamboneaba, y todo para ponerlos de su lado para cuando más adelante él levantara la conspiración contra el rey, que todo el mundo le apoyara. Esa es la parte secreta del plan. Absalón aparentaba ser muy humilde. Absalón aparentaba ser muy humilde, no lo era, pero lo aparentaba, besando a la gente, porque eso no lo hacen los príncipes. Pero Absalón sabía lo que hacía, él sabía lo que hacía y él sabía las intenciones que tenía en su corazón. La gente no sabía nada. Y así Absalón logró robarle el corazón a la gente y hacer que todo el mundo dijera: oh sí, Absalón, 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 ese sí es un gran varón de Dios. Y realmente era un traidor. Este plan diabólico de Absalón duró 4 largos años, hermanos. No fue de un día para otro. Duró 4 largos años hasta que Absalón pensó que ya todo estaba listo para dar el golpe final, la etapa final del plan. En el verso 7 lo dice. Dice: y al cabo de 4 años, 4 años con la misma estrategia. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego, al rey David, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. 4 años, hermanos, envenenando a la gente contra su propio padre. Le decía a la gente: no tienes quien te oiga de parte del rey, el rey ya está viejo, hay que cambiarlo, yo sí sería un buen rey. Cuando yo sea rey todo será más fácil, todo será una bendición. El trabajo sucio, el trabajo desleal de Absalón es algo abominable ante los ojos de Dios. Yo he tenido aquí en esta iglesia varios ayudantes y algunos han sido buenos y otros no han sido tan buenos porque vinieron con malas intenciones, y cuando ellos se dieron cuenta que no pudieron llevar adelante sus propias intenciones, entonces se apartaron de nosotros. Pero algunos venían con esa idea: quítate tú de pastor, que me pongo yo. Entonces, bueno, cuando yo veo esas malas actitudes, esas actitudes inadecuadas, me toca, por mi condición de pastor, me toca pararle los pies a la gente. Yo pienso que el rey David, hermano, tuvo que tener conocimiento de las cosas que estaba haciendo su hijo Absalón, porque estaban orientadas a tomar el reino por la fuerza. Lo que pasa es que a lo mejor no le puso atención, porque Absalón era bien parecido, sabía fingir muy bien, además era su hijo amado, y David le pasaba por alto todas las cosas malas que hacía Absalón y no le daba mucha importancia. Esas malas intenciones por lo general se ven venir, porque en el caso de Absalón se repetían
durante 4 años con esa actitud. Había que haberle parado los pies a Absalón mucho antes, pero duró 4 años robando corazones. Y seguramente David decía, bueno, mañana, y mañana decía pasado mañana. Y mientras tanto, Absalón seguía haciendo su trabajo sucio, y su padre no le paró nunca los pies y le dijo, nunca le dijo, pero tú ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuáles son tus intenciones? Que estás siempre ahí en la puerta del palacio atendiendo a la gente. ¿Qué es lo que pretendes tú con eso? Nunca le paró los pies, sencillamente él siguió haciendo su trabajo y nadie le paró los pies. Y Absalón finalmente pone en marcha la parte final del plan de la rebelión contra su propio padre. Versículo 8 en adelante dice, Absalón le pide permiso a su padre, el rey, para ir a ofrecer un sacrificio. Le dice en el verso 8, porque tu siervo hizo voto, promesa, cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón, otra ciudad. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Aquí Absalón obtiene el permiso de su padre para ir a pagar un supuesto voto o una supuesta promesa que según él había hecho a Dios cuando estaba desterrado en Siria. Y tiene que ir a Hebrón, según él, tiene que ir a Hebrón a pagarle ese voto al Señor. Por lo visto, no lo puede pagar en Jerusalén. Todas las etapas, hermano, todas las etapas del plan diabólico estaban ocultas y casi nadie sabía nada. Pero pronto, todo lo que está oculto en el corazón de Absalón va a salir a la luz. Todas las malas mañas o las malas intenciones pueden estar ocultas por un tiempo, pero más pronto o más tarde saldrán a la luz y todos se darán cuenta de la realidad. Y así es la vida. Todos nos vamos a dar cuenta si una persona, con el paso del tiempo, con el paso de los años, nos vamos a dar cuenta si una persona es leal, honesta, verdadera o es falsa. Claro que esto no se conoce de hoy para mañana, pero durante un tiempo usted sí que puede conocer a la persona. En el versículo 10 dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Fíjense ustedes lo que hace Absalón. Manda mensajeros a todas las tribus de Israel para que griten y digan, Absalón reina en Hebrón. Y aquí vemos nosotros que es fácil manipular a la gente para que digan lo que un cabecilla rebelde quiere que digan. Absalón pone en la boca de la gente lo que ellos tienen que decir. Ustedes digan, Absalón reina. Olvídense de lo demás, solamente digan, Absalón reina en Hebrón, Absalón reina en Hebrón. Y la gente es manipulable. No debemos dar nuestro voto a algo loco. Antes de apoyar algo debemos de conocer bien lo que estamos votando o lo que estamos apoyando. No podemos dar nuestro voto y decir, bueno, nos dicen que digamos tal cosa, pues la vamos a decir. No, yo tengo que examinar el contenido de lo que voy a decir, el contenido de lo que voy a apoyar. Tengo que saber que coincide con la palabra de Dios y que está de acuerdo. Cuando hayan votaciones y tengamos que votar el año que viene, nosotros tenemos que saber a quién le damos nuestro voto, porque a lo mejor le estamos dando nuestro voto a personas inmorales o a políticos que lo único que hacen es blasfemar en contra de Dios. Nosotros tenemos que conocer bien las cosas, tenemos que interesarnos, no solamente ir por lo que nos convenga. Entonces, que no debemos dar nuestro voto a lo loco, sino que debemos examinar las cosas bien. Cuando oigan la trompeta, ustedes gritan. Los mensajeros iban por las ciudades, dice, cuando ustedes oigan la trompeta, lo único que ustedes tienen que decir es, Absalón reina, Absalón reina, Absalón reina en Hebrón. Y entonces, pues la gente se deja manipular fácilmente. La gente dice amén a cualquier conspiración. En el versículo 11 dice la palabra,
y fueron con Absalón. Fíjate lo que hizo en esa comitiva, en ese grupo de personas que se llevó de Jerusalén a Hebrón para pagar ese supuesto voto, esa supuesta promesa. Dice que fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, por Absalón, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Iban ignorantes total de los propósitos, de la razón a la que ellos iban a Hebrón. Pensaban seguramente, no, es que el príncipe va a pagar un voto, una promesa que le hizo a Dios cuando estaba desterrado en Siria y tal. Eso era lo que ellos pensaban, pero no era esa la intención. 200 hombres engañados acompañan al rebelde Absalón a Hebrón. Pensaban que era solo el pago de un voto, el pago de una promesa, pero no era así. En el verso 12 dice, mientras Absalón ofrecía sacrificio, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, y todas las tribus estaban diciendo, Absalón reina, Absalón reina, Absalón reina, y más gente se juntaban a ese grupo y ese griterío y esa tremenda multitud de personas que siguen a Absalón. Esa conspiración va creciendo, y todo el plan, porque todo el plan de Absalón para destronar a su padre y colocarse él en su lugar, todo ese plan estaba bien diseñado, era un golpe de estado en toda regla. En el verso 13 dice, y un mensajero, cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, dice que un mensajero vino a David, vino rápido corriendo a David y le dijo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Todo el mundo está gritando que Absalón reina en Hebrón. Entonces dice que David dijo a todos sus siervos que estaban con él, dice en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. O sea que David con toda su corte y sus consejeros y su gente tuvo que salir de Jerusalén huyendo a ponerse lejos porque sabía que el hijo venía con ese genterío contra él y lo hubiera matado si David está en Jerusalén y hubiera destruido la ciudad. Entonces, aquí vemos, David y sus siervos huyen de Jerusalén para evitar una matanza. La historia, hermanos, esta historia es bastante larga y no da tiempo de contarla toda y de comentarla toda, pero lo que nos interesa es el final de la historia, porque ya digo, esta historia tiene muchos otros elementos y muchas otras cosas que no las voy a comentar para no alargarme demasiado. En la guerra, después se produjo una guerra, en la guerra entre los siervos de David, que había huido con su gente, y los siervos de Absalón, sucede que Absalón muere colgado por su larga cabellera de un árbol. Vamos a ver lo que dice me faltó que leer el versículo 15 al 17. Dice que los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante porque sabían que si se quedan en Jerusalén pues Absalón viene y los extermina a todos. Entonces, como les decía, para ir concluyendo, vamos a ir al capítulo 18 del segundo libro de Samuel para ver el final de Absalón. ¿Cómo es que termina la historia? Ya digo, tiene muchos otros elementos, la historia es mucho más larga, pero yo la he resumido para centrarnos en lo que realmente nos importa. En segundo de Samuel, capítulo 18, versículos 9 al 15, ahí vemos que se produce una guerra entre los siervos de David y los siervos de Absalón. Y en esa guerra, Absalón muere. Dice el verso 9 del capítulo 18 de segundo de Samuel, dice, y se encontró Absalón con los siervos de David
e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. O sea que el mulo en el que él iba montado pasó por debajo de una encina, y como Absalón tenía una cabellera larguísima, con el viento la cabellera se le enredó en esa encina y se quedó colgado por los pelos de la encina, y el mulo siguió adelante. Y bueno, pues después, cuando se enteraron que Absalón estaba ahí colgado, suspendido entre el cielo y la tierra, dice en el verso 15, para ir ya finalizando, dice: y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. O sea que así terminó la conspiración de Absalón. El fin de los traidores que son desleales es horrible, porque Dios sabe pasarle la factura. Su larga cabellera, la larga cabellera que tenía Absalón, que era motivo de orgullo y la usaba para presumir y para impresionar a la gente, fue su muerte. Dios castiga, decía mi padre y mi madre, los antiguos decían: Dios castiga sin piedras ni palos. Y es verdad, Dios castiga sin piedras ni palos. Dios sabe cómo castigar la soberbia, la rebeldía. Entonces, hermanos, el tema de hoy ha sido la lealtad. No te ganas la lealtad en un día, te la ganas día a día. Día a día te ganas la lealtad. No se trata de quien sea bueno en tu cara, ¿verdad? Porque Absalón era bueno, amable en la cara del rey David, pero a sus espaldas era un traidor. Por eso digo que no se trata de quien sea bueno en tu cara, sino de quien sea leal a tus espaldas. Y hemos visto personas que por delante son una cosa y por detrás son otra. Esto nunca debe ser así. Nosotros tenemos que ser los mismos por delante y por detrás. Amén. Absalón parecía muy humilde ante el pueblo y ante su padre el rey, pero ya llevaba 4 largos años haciendo un trabajo sucio, un trabajo desleal a espaldas de su padre. Y confeccionó ese plan del que les he predicado, y al final se volvió contra él. Se volvió contra él, porque dice la Biblia que cuando una persona cava un hoyo para que caiga el otro, al final el que va a caer en ese hoyo es el mismo que lo cavó. Y eso es lo que le pasó a Absalón. Él quería cortarle la cabeza a su padre, y al final el que la perdió fue él. Así terminan los desleales. Por eso, hermanos, nosotros, todo lo que son principios de la palabra, tenemos que tenerlos en cuenta, ponerlos en práctica todos los días de la vida, porque haciendo las cosas como Dios manda, todo nos saldrá bien. Amén. Bueno, pues vamos a inclinar el rostro y vamos a orar al Señor, que esta palabra acerca de la lealtad que he compartido en esta hora, pues sea de bendición para todos los presentes aquí, y que todos podamos examinar nuestro corazón y preguntarnos a nosotros mismos: Señor, ¿soy un hombre leal? Si eres una mujer, ¿eres leal con Dios y con la gente? Tenemos que ser leales, tenemos que tener lealtad. Absalón vemos que era un desleal. Judas Iscariote era otro desleal. Y podríamos citar muchos otros personajes de la Biblia que no fueron leales, sino desleales. Pero gloria a Dios por los hombres y mujeres que dicen: yo soy leal y voy a seguir siendo leal y voy a mejorar mi lealtad a Dios y a las personas. Amén. Gracias, Señor, te damos, Dios mío. Ha sido una bendición estar aquí en esta mañana compartiendo palabra con mis hermanos y con mis hermanas, Señor, acerca de este importante tema de la lealtad, Señor. Que podamos entrar en una reflexión seria, Dios mío, y que podamos ser personas de una sola cara, leales, lo mismo por delante que por detrás, lo mismo en el verano que en el invierno, personas leales con Dios
y leales con las personas, con la familia, con los hermanos, con el pastor, con todo el mundo. Lealtad, 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 Señor. Gracias, Dios mío. Bendice a todos mis hermanos para que todos estén, Dios mío, en perfecta sintonía con tu palabra. Y oramos dándote gracias de todo corazón. Y pedimos también la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga.